Buenas tardes. La primera vez que Fasecolda organizó un evento en el cual se habló del tema de seguridad social y de pensiones fue en enero de 1994. La Ley 100 fue sancionada por el presidente Gaviria en una mañana soleada el 17 de diciembre del 93, momento para el cual había mucho entusiasmo y optimismo sobre el desarrollo del sistema de seguridad social. En ese evento de enero de 1994 estaban presentes los voteros, el doctor Jorge Humberto, quien había sido designado en esa época como el primer presidente de Asofondos, y el doctor Bernardo Botero, aquí presente, a quien saludo, quien presidía Colseguros, empresa que fue partícipe del entusiasmo de la participación del sector privado en materia de seguridad social. Y fue así como Colseguros es una muestra en la cual creó Colfondos, participaba en Colfondos, en el mercado de cesantías y de pensiones, creó la EPS Colseguros, creó en la aseguradora de vida el ramo de rentas vitalicias y de seguro previsional y creó la ARP, hoy ARL. Ese entusiasmo, pues para el ejemplo de cuál es la situación, en el caso de esa empresa, de eso que les acabo de contar, ya no hay nada. Esa empresa ya no tiene ninguna operación en materia de seguridad social y no tiene inversiones en el fondo de pensiones, no opera el seguro previsional, no opera la renta vitalicia. La EPS fue liquidada, así como fueron liquidadas la mayoría de EPS que nacieron en el sector asegurador, porque en las EPS es un seguro diseñado como tal por la ley, pero al cual la refacción se la hizo la Corte Constitucional. Y cuando la Corte Constitucional refacciona los seguros, elimina los límites del riesgo asegurado, o elimina las reticencias, o elimina las exclusiones, o elimina las preexistencias. Por eso es un tema muy preocupante el que ese activismo de la Corte Constitucional, y me refiero a ella porque si una exmagistrada de la Corte acabó de darle garrote a la Corte, pues yo que no lo he sido, con mayor razón puedo hacerlo. Entonces, en esa materia es muy peligroso en la medida en que ya la Corte también, a través de la puerta del mínimo vital de la población en estado de especial condición, etcétera, etcétera, se mete a los contratos privados y altera las reglas jurídicas establecidas por el legislador. Y eso es un tema preocupante, aquí va a haber algo de ese estilo. Contada esa anécdota, en ese evento de enero del 94 a mí me tocó hablar de lo mismo. Entonces yo, para preparar esta conferencia, saqué de la biblioteca, de una caja, una cosa que se llamaba acetatos. Ustedes son muy jóvenes y no se deben acordar de los acetatos. Yo saqué los acetatos para efectos de poder preparar esta conferencia. Me fueron muy útiles además. Bueno, a mí me llamaron de Fasecolda y me dijeron: doctor Juan Manuel, usted tiene que hablar de la cobertura del salario mínimo en el sistema general de pensiones. Y yo, obediente, voy a hablarles de eso, voy a aprovechar ad latere para comentarles otras cosas. La presentación tiene un plan, un marco constitucional muy rápido, una descripción de características generales del sistema pensional, qué es el seguro previsional y qué papel juega, cuál es el papel de la renta vitalicia, los riesgos en el sistema de pensiones, entramos ya a la cobertura del salario mínimo, otros riesgos que vale la pena mencionar y unas consideraciones finales. El marco constitucional. La seguridad social tiene rango constitucional, tiene artículo propio, conforme al cual es un servicio público obligatorio a cargo del Estado, pero en el cual los particulares pueden participar, y en el cual existe la noción de parafiscalidad, conforme a la cual los recursos de la seguridad social solamente pueden ser destinados para esa finalidad. Ese tema de la parafiscalidad es un tema muy complicado porque uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. El ejemplo más
dramático es el sistema de salud, en donde el recurso es público hasta que se le paga al último proveedor, cosa que hace que el operador privado se convierta en el fondo en un administrador de recursos públicos con todo lo que eso significa. Los seguros privados también tienen su propio artículo en la Constitución, pero la arquitectura es completamente distinta. Son seguros voluntarios, hay participación del sector privado, hay control del Estado, pero la dirección no está a cargo del Estado, y no es un servicio público, es una actividad de interés público. Eso es un rango nuevo que se creó en la Constitución, no es una actividad comercial común, pero tampoco es un servicio público, es una actividad de interés público. Lo que ocurre es que como el sector asegurador fue llamado a participar en la seguridad social, cuando opera en la seguridad social estamos en el artículo 48. Cuando las aseguradoras están en el seguro privado estamos en el 335 y el régimen y las consecuencias son muy distintas en cada una de estas alternativas. Nosotros, por el tema que nos ocupa, pues estamos en el mundo del derecho a la seguridad social. ¿Cuál es la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en materia de pensiones? Porque hay líneas distintas. Hay una línea para salud, que es la más avanzada y la más peligrosa, por llamarlo así. Hay otra para riesgos profesionales y hay una para pensiones. En pensiones, la línea jurisprudencial de la Corte señala que, primero, es un servicio público a cargo del Estado, es su primera acepción, pero también es un derecho de los afiliados. Es un DESC, Derecho Económico, Social y Cultural, que son derechos constitucionales de segunda generación que implican que existan recursos para su financiación, razón por la cual en los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, la vivienda, la recreación y la pensión, el Estado no puede darlo todo para todos ya y gratis, razón por la cual en los DES hay dos principios. Uno, el de la progresividad. El Estado debe tener un plan en virtud del cual esos derechos deben ampliarse a la población en función de las disponibilidades de recursos que tenga el Estado. Y el segundo principio es el principio de la no regresividad, conforme al cual, si ya el sistema ha avanzado y ha otorgado una prestación, después no se puede quitar, salvo un caso que se tiene que justificar para efectos de que la Corte Constitucional no entienda que se violó el principio de la no regresividad. ¿Por qué tocó el punto? Porque estamos a puertas de una reforma pensional, porque nos toca hacerla, porque no hay con qué pagar. Y si no hay con qué pagar, y dentro de la nueva arquitectura que se le haga o los ajustes, hay que recortar beneficios, estaríamos enfrentados a una eventual violación del principio de no regresividad que tendría problemas en el test que aplique la Corte. Razón por la cual ese tema es un tema que hay que cuidar mucho porque debe tener todos los fundamentos económicos, así haya en el fondo subsidios que financien esas pensiones que se vayan a recortar. El derecho pensional no es fundamental salvo cuando hay un contenido prestacional explícito que se le puede exigir al juez constitucional, razón por la cual para ese caso procede la acción de tutela, pero la Corte Constitucional abrió otra puerta de entrada: afectación a la dignidad humana o a la calidad de vida de las personas, especialmente en debilidad manifiesta. Y en el tema pensional, ¿nosotros qué personas tenemos? Ancianos, que son grupo especial, inválidos, que son grupo especial. Eso quiere decir que el tema pensional es un tema que tiene la potencialidad en donde toda la judicialización sea vía el juez constitucional que el juez ordinario. De hecho, ya los fondos de pensiones están llenos de tutelas, porque obviamente la gente no es tonta y
así no tenga asesoría en virtud de la circular 16 del 2016, ¿sí? La gente, pues, ¿qué prefiere? Prefiere ir al juez de tutela que al juez ordinario, porque el juez de tutela aplica la teoría del casi, ¿sí?, que tiene que ver con la condición más beneficiosa de la cual habló la doctora Clara. La teoría del casi la desarrolló la Corte Constitucional y esa teoría señala que en caso de que un afiliado casi cumpla los requisitos, de todas maneras tendrá derecho a la pensión, ¿sí? Esa es una teoría made in Colombia que está rompiendo todos los esquemas de reglas, porque la teoría del casi, ¿qué hace? Simplemente dice, no aplicó la regla que definió el legislador. Y el juez constitucional se está convirtiendo en el legislador de todo este tema. Muy bien. Activismo constitucional adicional. No solamente vía tutela la Corte está alterando las reglas, sino que adicionalmente vía el examen de inexequibilidad de las normas, dice que las normas no son constitucionales y hay que adecuarlas. Y ustedes tienen en la pantalla unos ejemplos en los cuales la Corte declaró inexequible, incluso varias veces, para regular el mismo tema, hasta que le dieron gusto, ¿sí?, para efectos de, en particular, todo el tema de los requisitos de fidelidad, lo cual impactó directamente en la siniestralidad del seguro previsional, porque obviamente esto altera las reglas conforme a las cuales la gente tiene derecho a la pensión de invalidez o de sobrevivientes. Características generales del sistema colombiano. Lo primero, es un sistema que está orientado a cubrir riesgos. El riesgo de invalidez, vejez y muerte. Esa es su finalidad. Cobertura progresiva de la población. Si bien tiene vocación universal, como lo mostraba la doctora Clara, estamos muy lejos de la universalidad. En salud estamos ya llegando a la universalidad. En riesgos laborales, la población económicamente activa formal está cubierta. El gran problema es que tenemos una gran cantidad de población informal que hace parte de la población económicamente activa que no tiene ninguna cobertura del sistema de riesgos laborales. Colombia se inventó un esquema en el cual tenemos dos sistemas paralelos que coexisten. Hubo países en los cuales un sistema sustituyó al otro. ¿Por qué se hizo la reforma pensional del año 93? Porque el régimen del Seguro Social y de las cajas no era viable económicamente, era un sistema de reparto lleno de subsidios, etcétera, 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 en donde las tasas de reemplazo, es decir, las pensiones que daba el sistema, eran tremendamente generosas y los recursos aportados eran insuficientes para su financiación, sobre todo por el cambio de la pirámide poblacional. Ese fue el diagnóstico para hacer la reforma pensional. Pues bien, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, eso que es un problema enorme, dejémoslo. Eso se llama colpensiones. Pero creamos paralelo el sistema de capitalización individual y adicionalmente le damos a la gente la posibilidad de hacer zigzag durante su vida. Yo estoy en capitalización, me paso a prima media, etcétera, 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 razón por la cual, como dicen las abuelitas, nos quedamos con el pecado y sin el género. Y esto está haciendo que la reforma sea necesaria para efectos de definir cuál va a ser el sistema preponderante, si uno va a sustituir al otro o si vamos a crear un sistema de 3 pilares como era el proyecto del exministro Pardo, en donde el primer pilar era un sistema de reparto público administrado por un ente público y los fondos de privados de pensiones administraban la segunda capa para aquellas personas que tuvieran ingresos superiores al salario mínimo. No sabemos cuál va a ser, pero este es un tema que hay que definir. Hay que afiliarse obligatoriamente, hay que pagar aportes, además ya tenemos la DIAN de la Seguridad Social, que se llama la UGPP, que ahora es el coco de todos los gerentes de recursos humanos, porque están buscando afanosamente recursos para efectos de financiar todos los sistemas. Hay graves problemas en el sistema de pensiones, hay gravísimos problemas en el sistema de salud. ¿Cómo se cubren los riesgos? Los riesgos se cubren a través de prestaciones que son
pensiones que tienen carácter pues, vitalicio como tal, en caso de invalidez, vejez y muerte, y hay otras prestaciones como los auxilios funerarios o los subsidios por incapacidad. Y cuando las personas lleguen a la edad de pensión y no cumplan el requisito, el sistema prevé que se les devuelve la plata. Caso en el cual esas personas que estuvieron afiliados pero no llegaron a obtener la prestación, pues tendrán que subsistir en la vejez a través de otros medios. ¿Qué más dice el sistema general? Y estas últimas 3 características las quiero resaltar. Primero, que debe haber una comisión razonable para las administradoras. ¿Eso se está cumpliendo? La respuesta es no. El sistema no está reconociendo a las administradoras de pensiones un ingreso suficiente para ellas operar y para pagar la prima del seguro previsional. El 3% antes era el 3.5%. Y después en una ley, sin ningún fundamento, sin ningún estudio, lo bajaron del 3.5 al 3. Y ese 3 se lo reparten entre la administradora, Fogafín y la prima del seguro previsional. Y no alcanza. Y eso es parte del problema que tiene hoy la financiación de los operadores del sistema privado en esa materia. Colpensiones no tiene problema. Colpensiones es un administrador de recursos, como una AFP, pero Colpensiones también es en el fondo el asegurador de la invalidez y de la muerte de todos sus afiliados. Colpensiones no compra un seguro de previsional, Colpensiones no tiene ese problema. A Colpensiones la pueden llenar de burocracia si llega ahí un cacique con mermelada, ¿sí? Y nadie le va a decir nada porque los recursos le van a alcanzar, porque todo defecto en el resultado de Colpensiones, ¿quién lo paga? El presupuesto nacional. La reforma tributaria que se nos viene, además, es otra ineludible necesidad a la cual estamos enfrentados. Ese es un problema. Adicionalmente, hay otras 2 características. La primera, hay una garantía legal de pensión mínima. Además, es constitucional. Toda pensión no puede ser inferior a un salario mínimo. Punto. ¿Por qué? Porque así lo estableció la norma. Y el reajuste de las pensiones está consagrado en la ley, debe hacerse al mismo ritmo del IPC. El problema es con las pensiones de salario mínimo o cercanas al salario mínimo, porque esas pensiones no se incrementan por el IPC, se incrementan al mismo ritmo del salario mínimo. Y resulta que, como lo vamos a ver después, el incremento del salario mínimo siempre es igual o mayor al incremento del IPC. Y ahí se genera una brecha que se llama deslizamiento, que tiene un impacto enorme sobre las aseguradoras de rentas vitalicias, impacto negativo que ha hecho que buena parte de las aseguradoras dejen de ofrecer rentas vitalicias. Muy bien. Dentro del sistema general está el RAIS, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en donde hay una cuenta individual, la cotización que uno hace va una parte a la cuenta individual y 3 puntos, como ya les dije, Fogafín, prima y los gastos de la AFP. ¿Qué pasa si la AFP le sube el precio del seguro? Porque la siniestralidad es muy alta de esa población. ¿Puede subir el 3%? No. Todo incremento de la prima del seguro previsional va contra el ingreso propio de la AFP. Es un problema muy complicado. De hecho, hoy hay en el mercado una AFP que no ha podido comprar la póliza de seguro previsional y no tiene póliza de seguro previsional. ¿Cómo se financian las pensiones? Eso es mejor entenderlo por este cuadrito. Se financian de distinta manera dependiendo si es vejez, invalidez o fallecimiento. El saldo de la cuenta siempre va a financiar la pensión. El bono pensional igualmente va a financiar cualquier tipo de pensión. El bono pensional se reconoce a aquellas personas que estuvieron en el sistema de reparto, en el sistema público, pasan al sistema de capitalización individual y el bono pensional es el reconocimiento monetario de esas cotizaciones.
razón por la cual esa es una plática que pasa a ser propiedad del afiliado y que su destino es usarse para financiar su pensión. Por lo tanto, ese es un factor común de financiación. Luego viene el seguro previsional. El seguro previsional está orientado exclusivamente a financiar pensiones de invalidez y de sobrevivientes, no más. En vejez no hay seguro. En vejez, el afiliado en principio es el titular del riesgo de su propia, de su propia vejez, porque si ahorró y no le alcanzó la plata, pues eso es problema del pensionado, porque en el sistema de ahorro individual la prestación es indefinida. Usted se pensiona en vejez con lo que le alcance. Hay un mecanismo residual de protección para aquellas personas que ahorraron muchos años, que llegan a la edad y con lo que tienen entre el saldo de la cuenta y el bono pensional no les alcanza para comprar un salario mínimo, para comprar una pensión o tener una pensión de salario mínimo, aparece el cuarto elemento, que es la garantía estatal de salario mínimo para esas personas. ¿Quién da esa garantía en Colpensiones? Pues el Fondo Común de Colpensiones. Eso es un solo costal. Allá entra todo y de ahí sale todo. Y si falta plata, la pone el presupuesto nacional. Allá no hay una distribución de riesgos y no hay una cuantificación. Uno en las cuentas de Colpensiones no encuentra en detalle estos números. En el caso de invalidez y de fallecimiento, en la estructura original de la ley, la garantía de pensión mínima la daba el Estado. Y cuando uno lee los artículos de la ley, así lo entiende. Sin embargo, el Estado emitió un decreto hace mucho tiempo, en virtud del cual le afrijoló, no sé si ese verbo ya lo ha aceptado la Real Academia de la Lengua, yo creo que lo debería aceptar, y sobre todo para esta tierra, lo afrijoló. Por decreto le afrijolaron la garantía de pensión mínima al seguro previsional, razón por la cual en caso de invalidez y de sobrevivencia, el cálculo que tiene que hacer la aseguradora de la suma que tiene que entregarle al fondo para la financiación de la pensión debe incluir también la garantía de pensión mínima. Eso fue un impacto fruto de un cambio legislativo. Uno tiene que aquí ser justo. Los problemas del sistema de seguridad social y pensional no hay que atribuírselos todos a la Corte Constitucional. Ella ha tenido una gran responsabilidad, sí, mucho, pero también hay un problema de defectos de regulación en esta materia. La AFP tiene que contratar un seguro previsional para efectos de cubrir invalidez y sobrevivientes. Y cuando llega el momento de la pensión, son 3 momentos, cuando la gente llega vieja, cuando se invalida o cuando fallece, surgen las modalidades de pensión. Uno es el retiro programado, en donde el afiliado deja el dinero en la cuenta y se lo va gastando poco a poco hasta que se le acabe. Porque si se le acaba, ¿a quién se le acabó el dinero? A él. Y él verá después cómo se defiende. En el retiro programado, el riesgo de longevidad está en cabeza del afiliado. ¿Sí? En segundo lugar está la renta vitalicia y ahí hay un contrato de seguro. En ese contrato de seguro, el afiliado le dice a la aseguradora, yo le doy los 500 millones que están en el fondo, tengo el fondo, el bono, etcétera, le pago una prima única y usted, aseguradora, a cambio de esa prima única, me promete de manera irrevocable cubrirme mi pensión de manera vitalicia. En ese caso, el afiliado traslada el riesgo de longevidad y obviamente el riesgo de tasa de interés porque esto fluctúa. Repasemos ahora rápidamente el seguro previsional, luego la renta, para ya entrar al tema del riesgo. El seguro previsional es tomado por la AFP, es un seguro colectivo de grupo, el tomador es la AFP, los asegurados son los afiliados, y en caso de invalidez o de muerte, se paga una indemnización como suma única
que es la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario. Hay un capital necesario para financiar la pensión, pero la aseguradora no lo paga todo, porque hay plata en la cuenta individual, hay un bono pensional y lo que paga la aseguradora es la suma adicional. Ese seguro previsional tiene una característica adicional y es que si el afiliado, el afiliado le puede exigir a la aseguradora que en vez de pagarle en un solo contado la suma adicional, le dé una renta vitalicia equivalente a la pensión de referencia. Por esa razón, aquellas aseguradoras que operan el seguro previsional obligatoriamente deben tener el ramo de rentas vitalicias, porque el afiliado, en ese caso, le dice, no me paguen un solo contado la indemnización. Yo quiero es que usted me pensione de manera vitalicia, entonces emítame un contrato de seguro de renta vitalicia por la pensión de referencia. Eso se llama la garantía de emisión de una renta vitalicia inmediata. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? En Colombia no hay oferta de rentas vitalicias porque las compañías de seguros no están interesadas en ofrecer rentas vitalicias. ¿Sí? Vamos a ver si con la garantía que les voy a explicar a continuación, que es nueva, se dinamiza ese mercado. Razón por la cual las rentas vitalicias que hoy hay en el mercado son las derivadas del seguro previsional. Son las mismas compañías del seguro previsional a quienes el afiliado le dice, no me pague un solo contado, págueme a través de la emisión de un contrato de renta vitalicia. Y esa es la renta vitalicia. La renta vitalicia es un contrato individual, el tomador es el afiliado, el asegurado es el afiliado y su grupo familiar, se paga una prima única y en ese caso la aseguradora promete una prestación definida. Es decir, la aseguradora le dice, yo a cambio de esa prima única le voy a dar una pensión de 2,5 millones de pesos mensuales. Esa pensión tiene la característica de que se rige por las reglas generales de los incrementos y ajustes de las pensiones. Razón por la cual, si esa renta vitalicia es de salario mínimo, pues el incremento no va a ser el IPC. El incremento va a ser el mismo incremento del salario mínimo, el cual usualmente es mayor, lo cual impacta a la financiación por parte de la compañía. Muy bien. Los riesgos en el RAIS. Hay dos etapas. La etapa activa es aquella en la cual uno trabaja hasta que llega viejo, se invalida o se muere. Esa es la etapa activa. ¿Qué pasa en la etapa activa? Hay un riesgo de poder pensionarme. ¿Sí me podré pensionar o no me podré pensionar? Ustedes tienen, en el caso de invalidez y de fallecimiento, claramente la arquitectura de la Ley 100 a través del seguro previsional permite cubrir ese riesgo porque garantiza que el afiliado podrá llegar a la pensión de referencia si se muere o si queda inválido. En vejez no, que es el primer cuadro, por eso ahí dice un no. Ese riesgo que existe y no tiene cobertura. Y esa es la principal asimetría entre el sistema de capitalización y el sistema de reparto. ¿Por qué muchas personas cuando antes de llegar a los 50 los hombres se pasan a colpensiones? Porque aplican el principio del filósofo más importante de Colombia, que es Kit Pambelé: es mejor ser rico que ser pobre. Entonces uno hace la cuenta en abstracto de cuál es la tasa de retorno de una pensión de colpensiones versus lo que le podría dar un fondo privado a una persona que ha cotizado regularmente salarios medios y altos, y la pensión de colpensiones es sustancialmente mayor. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esas pensiones de referencia son muy difíciles de obtener en el régimen de ahorro individual. No se obtienen. Y no creo que sean obtenidos durante toda la vigencia de la Ley 100. ¿Sí? Para ese tipo de personas. Puede haber otros casos en los cuales, y en eso sí hay que reconocer que vale la pena que a uno lo asesoren, dependiendo de cada caso es mejor estar en un sitio
que estar en otro sitio. El segundo riesgo es: no me va a alcanzar la plata para el salario mínimo. Ese riesgo está cubierto, y está cubierto por el Estado en el caso de vejez y por la póliza previsional en el caso de invalidez y de sobrevivientes. Uno diría que ese diseño, esa arquitectura, es bastante buena en la medida en que cubre razonablemente la mayoría de los riesgos. Queda en el interrogante de poder llegar a la pensión de referencia. Pero es que ese interrogante se plantea en Colombia por una sola razón: porque existe Colpensiones. En Chile no existe Colpensiones. En Chile solamente la gente está en fondos privados y la gente se pensiona con lo que tiene en el fondo. Por lo tanto, no hay un patrón de comparación. Si Colombia toma la decisión de marchitar el sistema de Colpensiones y prohibir las afiliaciones, cosa que debió haberse hecho hace 23 años, hoy ya no habría nada. Hoy el problema ya estaría superado. Ya el contingente estaría en su gran mayoría en el sistema privado. Pues ahí no hay nada con qué comparar y sería propio de cada quien asumir el riesgo en esta materia, obviamente con la garantía de pensión mínima a cargo del Estado. ¿Qué pasa en la etapa pasiva? En la etapa pasiva la gente se pensiona. Y la gente se pensiona básicamente, voy a adelantarme y después me regreso, o por renta vitalicia o por retiro programado. Hay otras modalidades mixtas, bla, 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 pero eso no vale la pena. Para efectos prácticos de esta presentación, entendamos solamente estas dos. ¿Qué riesgos hay en la etapa pasiva? El primero es el riesgo de deslizamiento. ¿Cuál es el riesgo de deslizamiento? Es ese que ustedes ven en la gráfica. La línea roja es el incremento del salario mínimo en los últimos 10 años. Esta es la serie de los últimos 10 años. Y la línea verde, sí es verde, es el incremento del IPC, la variación del IPC. Como ustedes ven, hay periodos largos en los cuales hay una diferencia apreciable. Por lo tanto, si la aseguradora de la renta vitalicia son pensiones de salario mínimo, pues le toca hacer un esfuerzo financiero muchísimo mayor para poder garantizar un incremento mayor. Y ese es el riesgo de deslizamiento. En el caso de la renta vitalicia lo cubre la aseguradora. En el caso de retiro programado, pues es del pensionado. Tendrá menos plata para el futuro. El valor de su pensión se verá eventualmente reducida, cosa que ahorita les comento que tiene otros problemas. Segundo riesgo, tasa de interés. Aquí estamos hablando de prestaciones de largo plazo que implican, en el caso de las rentas vitalicias, reservas matemáticas, en el caso de los retiros programados, fondos de ahorro, los cuales se invierten. Por lo tanto, la tasa de interés es un riesgo que puede subir o puede bajar. Si invertimos toda la plata en acciones de Ecopetrol, imagínense lo que hubiera pasado al fondo. Pues, en esta última etapa, no en la primera, en la segunda. ¿Sí? Ese es un riesgo que en el caso de la renta, como ustedes lo ven, lo cubre la aseguradora. En el caso del retiro programado es problema del pensionado. Tercer riesgo, nuevos beneficiarios. Resulta que el señor tenía esposa, o tenía segunda esposa, o tenía más hijos, etcétera, etcétera. Esa aparición de nuevos beneficiarios implica que haya una afectación a la pensión, al derecho. Y obviamente, en el caso de la renta vitalicia, ahí hay un problema porque la aseguradora de la renta vitalicia, aunque hay una norma que dice que se reliquidará, ¿sí? Eso no pasa el test constitucional, no lo pasaría en el estado actual. Y finalmente está el riesgo de longevidad. En el riesgo de longevidad lo cubre la aseguradora en la renta vitalicia. Habrá gente que se pensiona, compra una renta vitalicia a los 62 y a los 64 fallece. La vida probable eran 72 o 78. Sí, ahí hay un dinero sobrante, entre comillas, pero habrá uno que dure hasta los 102, caso en el cual la extralongevidad de unos es compensada con la menor longevidad de quienes fallecen de manera temprana. En ese caso, la aseguradora en la compensación de riesgos tiene ese propósito, cosa distinta en el retiro programado.
Matusalén en el retiro programado sufriría enormemente. Bueno, cobertura de salario mínimo. Fue autorizada desde el año 2009 a través de la última reforma financiera, finalmente se reglamentó por un decreto del año 2015 y está orientado básicamente a las aseguradoras de renta vitalicia. ¿Por qué para las aseguradoras de renta vitalicia? Porque ese problema del deslizamiento es un problema de la etapa pasiva. Pues suben las primas porque hay más factores de riesgo que están siendo contabilizados de manera explícita. Entonces el problema, esto que es una solución y una solución lógica, es mejor tenerlo que no tenerlo indudablemente, está teniendo un impacto inesperado y es que está incrementando los siniestros del seguro previsional. Y si incrementa los siniestros del seguro previsional, ¿qué le pasa al seguro previsional? Pues debe subir las primas. ¿Y las primas de dónde salen? De los 3 punticos que se reparten entre la administradora y la aseguradora. ¿Qué otros riesgos hay en el sistema? Yo voy a destacar simplemente 2, que están en los retiros programados. En el retiro programado, el riesgo de longevidad y de tasa de interés es del afiliado, razón por la cual cada año se calcula la pensión, la mesada. Y la mesada puede ser la misma, subir un poquito o incluso bajar. Si la tasa de interés no estuvo buena, si el señor es Matusalén, pues le va a bajar la pensión. Pues bien, la Corte Constitucional en su infinita sabiduría, ¿sí?, dijo que los retiros programados debían seguir las reglas generales de los incrementos de las pensiones, con lo cual mató los retiros programados y creó un problema monumental para las AFPs y para los afiliados, porque esa gente va a quedar, el grupo de gente longeva va a quedar en agotamiento del saldo de la cuenta. Y ese es un problema que hay que resolver por cuenta de la sabiduría de la Corte Constitucional. Y el segundo es que hay casos en los cuales la aseguradora del previsional pagó la indemnización. No hicieron efectiva la garantía de renta vitalicia. Y el afiliado quedó en retiro programado. Hay distintas tipologías de retiros programados. Y esos retiros programados, esas personas, lo que tienen en la cuenta ya no es suficiente para comprar una renta vitalicia. Son retiros programados en el limbo. Y esas personas igualmente se les va a agotar la cuenta individual. Y ese es un riesgo que está en cabeza de los afiliados y en cabeza de la AFP. Y para eso hay que encontrarle una solución lógica. De hecho, Asofondos, si no estoy mal, estaba proponiendo crear un mecanismo para efectos de ayudar a completar el dinero para que esta gente pase a renta vitalicia, que es el instrumento lógico, a través del uso de los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El tiempo se me acabó. Les agradezco infinitamente su paciencia.